Hola, bienvenidos de nuevo a este viaje por el Reino de Jerusalén y la historia de los Caballeros Templarios. En el capítulo pasado vimos cómo el éxito de la primera cruzada implicaba organizar un reino feudal en Tierra Santa, y cómo ese reino empezaba a preocuparse por el día a día en lo político, lo económico, lo social y lo militar. Esto último sería siempre un problema. Presenciamos cómo un grupo de hombres decidió fundar la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el proceso para iniciar su consolidación. Sin embargo, el riesgo de perder el control de los lugares santos era cada vez más latente. El Islam empezaba a despertarse después del aturdimiento de la primera cruzada y su objetivo era cada vez más claro: echar a los cristianos de nuevo de todo Oriente Medio. Mi nombre es Arturo de Gules y espero que disfruten escuchando y viviendo muchas vidas en aquellos que pensaron, amaron, temieron, sintieron, lucharon y existieron antes que nosotros. Ensillen sus caballos y vamos a recorrer el reino latino de Jerusalén, siempre en riesgo, siempre en peligro, siempre amenazado, siempre al límite. En nuestro último viaje a Tierra Santa conocimos a Roberto de Craón, gran maestre de la Orden del Temple, quien logró gestionar por parte del Papa Inocencio II la bula Omne Datum Optimum, la cual otorgaría nuevos privilegios a los templarios y los consolidaba aún más. La bula requete confirmaba la regla promulgada en el Concilio de Troyes y agregaba además precisiones. Definía que la casa matriz del Temple era Jerusalén, pese a las nuevas y bollantes casas de la Orden en toda Europa, en especial en España y Portugal. Confirmaba la exención de diezmos por parte de la Orden, además de poder recibirlos con aprobación de los obispos. Prohibía a los hermanos abandonar la Orden a menos que el cabildo y el maestre lo aprobaran. Solo los hermanos de la Orden podían elegir al gran maestre, es decir, que ningún externo, ni siquiera el Papa, podía elegirlo, además de prohibir que cualquier externo a los templarios cambiara sus estatutos. En pocas palabras, completa autonomía. Ojo, todo esto será fundamental en el futuro tormentoso de los templarios. Podían construir sus propias capillas y nombrar a sus capellanes. Y por último, y más importante, colocaba a la orden bajo la tutela única y exclusiva de la Santa Sede. ¿Recuerdan que la orden había nacido con obediencia al rey de Jerusalén y a su patriarca? Pues ya no, ahora solo le respondían al Papa y a Dios. Política y económicamente esta bula sería fundamental, ya que la Orden del Temple ahora parecía un estado en sí mismo, solo con el Papa por encima de ellos, y tenía una total autonomía frente a su reglamento y a su gobierno, además a la forma en la que gestionaban sus recursos. Esto sería un arma de doble filo para el Temple, sobre todo en el futuro, así que no lo olvidemos. El ordenamiento jurídico de la Orden continuaría con la bula Milites Templi, de 1144. Que se sumaba a todo este blindaje que la Orden adquirió bajo el mandato de Roberto de Craón. El gran maestre se hacía un nombre como gran administrador, una personalidad gerencial, pero su reputación como militar sí dejó mucho que desear. A su historial bélico se le anotó el intento de derrotar al emir de Alepo, a quien ya tenía en las manos, pero permitió que sus tropas se entregaran al pillaje, lo cual dio el espacio para que el emir se reorganizara y contraatacara exitosamente. En una expedición de Fulco I, cuando este era rey de Jerusalén, los templarios fueron asignados para proteger la ciudad. Sin embargo, Roberto decidió atacar, junto con las tropas de los francos, a un grupo de nómadas del poblado de Tecua. Tras una falsa retirada, un gran número de soldados franceses y templarios cayeron muertos, y Roberto se retiró del campo de batalla sin pena ni gloria. Por último, autorizó a los templarios de la península ibérica a atacar Lisboa, lo cual también terminó en fracaso. Su desbalanceado rol como gran maestre se extendería hasta el año 1149. Todo esto sucedía en un panorama cada vez más oscuro para el reino latino de Jerusalén. La noticia de la caída de Edesa a manos del Atabeg turco de Mosul, Imad ad-Din Zengi, resonaba en Europa. El reino de Jerusalén estaba en el filo de la navaja. Rápidamente, en 1145, el recién nombrado Papa Eugenio III promulgó la bula Quantum Predecessores, la cual tenía como objetivo declarar una nueva cruzada.
San Bernardo de Claraval, de quien Eugenio III había sido discípulo, pues los dos pertenecían a la orden cisterciense, se puso manos a la obra haciendo lo que mejor sabía hacer, predicar. Su discurso más famoso fue en Vézelay. Desde allí la noticia de una nueva cruzada se regó por toda Europa, más por San Bernardo que por Eugenio III. El mismo San Bernardo ataría su reputación al destino de esta cruzada, ya que se convertía en su líder eclesial más visible. Sin embargo, el liderazgo militar estaría en manos del mismísimo rey de Francia, Luis VII, quien aparentemente ya tenía un peregrinaje pensado anteriormente. El rey iría con su reina, Leonor de Aquitania. Sé que a muchos les suena este nombre, tal vez hablemos de ella un poco más adelante. Además del conde Enrique de Champaña, Teodorico de Aquitania, conde de Flandes, Roberto I, hermano del rey, Alfonso I de Toulouse, Hugo VII de Lusignan, tengan en cuenta este apellido, entre otros. Las prédicas de San Bernardo fueron tan exitosas que incluso sobrepasaron Francia y sedujeron a Conrado III, gobernador del Sacro Imperio Romano Germánico, algo así como hoy Alemania. La cruzada tendría además del apoyo pasivo, por así decirlo, del rey de Hungría y de Roger II de Sicilia, quienes dejarían pasar a los cruzados por sus tierras. Incluso Manuel I Comneno, nieto de Alejo I, también permitiría el paso de los cruzados por Constantinopla, aunque debían prometerle fidelidad, como lo había pedido su abuelo anteriormente. Chisme, Conrado III no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque los dos eran emperadores y del mismo supuesto imperio. Manuel I era emperador del Imperio Romano de Oriente, mal llamado bizantino, y Conrado III era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En fin, las monarquías y sus bobadas. La segunda cruzada estaba en marcha, las expectativas eran altísimas. Ahora gobernadores de primera línea marchaban a su cabeza. ¿Qué podría mal ir sal? Volviendo a Siria, en uno de sus campamentos, el Atabek o gobernador Imad ad-Din Zengi dormía una de sus borracheras. A uno de sus eunucos, al parecer de origen franco y llamado Yaran Kash, le pareció buenísima idea tomar el vino del mismo Atabek. Zengi despertó y en profunda cólera le prometió los peores castigos al eunuco, el cual pensó en ahorrarse el castigo. Esperó a que el Atabek se durmiera y lo apuñaló. Ibn al-Qalanisi relata cómo encontró al poderoso Atabek. La mañana lo mostró tendido en el lecho, allí donde su eunuco lo había degollado. Los despechados soldados de Zengi ante la noticia decidieron convertirse en una horda de saqueadores. Solo un hombre permanecía imperturbable, Nur al-Din, el segundo hijo de Zengi. Le quitó el anillo al cadáver de su padre y se lo puso en su propio dedo. Era el año de 1146. Los cruzados que venían desde Europa y los que estaban en Tierra Santa no lo sabían, pero una de sus más grandes pesadillas empezó a volverse realidad. La unificación del Islam y su objetivo, la yihad por Tierra Santa, estaban en marcha. Los cruzados arribaron a Constantinopla, en la que, de nuevo, los tratos no fueron los mejores. Conrado III, primero en llegar, había alborotado el avispero en varios encontronazos que tuvo con Manuel I Comneno. Luis VII llegó tiempo después y tuvo que hacer frente a la hostilidad del emperador bizantino. Incluso los templarios, liderados por el maestre de Francia, Everardo de Esbarrés, tuvieron que intervenir para que las tropas imperiales y los franceses no se enfrentaran. Everardo incluso aconsejó a Luis VII de no sitiar Constantinopla. La Orden del Temple empezaba a ser protagonista de los hechos de Tierra Santa, para bien o para mal. Una vez sorteada Constantinopla, los franceses se dirigieron al valle del río Meandro, al occidente de la hoy Turquía en la península de Anatolia. Allí las tropas turcas cerraron el paso hacia la Odisea, cerca del actual Denizli. Los hombres de Luis VII arrasaron con los turcos. Desde allí se dirigieron al sur, cerca de los desfiladeros de un monte llamado Cadmo. El rey de Francia decidió que su vanguardia, liderada por Godofredo de Rancon, se adelantara, esperando que se detuviera en la cima del monte. Sin embargo, Godofredo se adelantó demasiado y se posicionó en la ladera contraria a la que se encontraba Luis VII, con lo cual perdió de vista la retaguardia. Este vacío entre los dos cuerpos del ejército de los Frani fue aprovechado por los turcos, que atacaron directamente al rey, quien iba cuesta arriba con sus tropas. El mismísimo rey de Francia fue acorralado y tuvo que luchar cerca de un árbol por su vida hasta que la noche cayó. Everardo de Esbarrés y los hermanos templarios llegaron oportunamente y con férrea disciplina lograron animar a los desmoralizados franceses y salvar la vida del rey. La cruzada francesa se salvaba por un pelito, o para ser más justos, gracias a un organizado ejército templario. Luis VII por fin pudo arribar a Antioquía.
Allí de nuevo los templarios lo salvarían, esta vez no con la espada sino con la chequera. Los recursos de la cruzada francesa se habían terminado y hasta ahora habían llegado. ¿No les ha pasado en algún viaje un poco loco que al inicio fuera de control ya se quedan sin plata? Everardo partió a San Juan de Acre y logró conseguir la suma necesaria. El agradecido rey de Francia le escribía así sobre el préstamo al abad de San Dionisio: no podemos imaginar de qué manos habríamos podido subsistir un instante en estos países sin su ayuda. Os notificamos que nos han prestado y que pidieron prestado en su propio nombre una suma considerable. Es decir, que Everardo se había endeudado para prestarle al rey, así que no todo venía del tesoro de los templarios. La relación entre el monarca de Francia y los templarios estaba mejor que nunca, pero eso no duraría para siempre. Algún día la corona olvidaría que los templarios le salvaron la cabeza al rey, física y monetariamente hablando. Pese al atropellado paso por Anatolia y Antioquía, los líderes de la cruzada lograron reunirse con los señores del reino de Jerusalén en San Juan de Acre. Allí estaba la crema innata de Europa y Tierra Santa. Por los señores occidentales estaban Luis VII, Conrado III, Enrique II de Austria, Federico I de Suabia, futuro Federico Barbarroja, guarden ese nombre, Teodosio de Alsacia y un buen número de señores eclesiales y seculares, franceses en su mayoría. Por los orientales estaba el rey Balduino III, su madre, la reina regente Melisenda, el patriarca Fulco I de Jerusalén, Unifrido II de Torón, Barizán de Ibelín, Raimundo de Puy, gran maestre de los caballeros hospitalarios, paréntesis, era una de las órdenes monástico-militares que se fundaron en Tierra Santa después de los templarios, tal vez hablemos de ella más adelante. Guillermo de Poitiers, príncipe de Antioquía, y Roberto de Craón, el gran maestre de la orden templaria. Sin embargo, como en las reuniones de las cumbres climáticas actuales, fue más la parafernalia que la calidad de las decisiones tomadas. Luis VII abogaba por tomar Edesa, objetivo con el cual Eugenio III y San Bernardo habían levantado la cruzada, además de asegurar Antioquía. Balduino III optaba por tomar Ascalón, la cual representaba una amenaza directa a Jerusalén. Guillermo de Poitiers le apuntaba a Alepo, también en manos de Nur al-Din. Ante la falta de acuerdo se decidió sitiar Damasco, una ciudad que ante los ojos de Europa representaba un gran logro. Sin embargo, la decisión implicaba afectar precisamente el equilibrio político logrado por los potros en la región. Esta fue la peor decisión posible. Damasco no estaba aún bajo el mandato de Nur al-Din, que por ahora gobernaba el norte de Siria y Mosul, y había sido mayoritariamente aliada o neutral para con el reino de Jerusalén. Las tropas se pusieron en marcha. Orientales y occidentales se dirigieron a Damasco en julio de 1148. Los contingentes templarios y hospitalarios engrosaban el cuerpo militar cruzado. Al llegar a la ciudad se decidió, inteligentemente, situar el campamento al oriente de las murallas e iniciar el sitio. Allí tenían acceso a manantiales y árboles frutales, además de los suburbios que fueron tomados rápidamente. La rendición de la ciudad era cuestión de días. Sin embargo, de forma inexplicable, se decidió cambiar el sitio del campamento y ubicarlo al suroeste de la ciudad. Al parecer allí las defensas eran más débiles. El gran problema es que era un terreno árido y sin acceso a cuerpos de agua. Esto retrasó la rendición y permitió que las tropas de Nur al-Din llegaran a Damasco. Conrado III y luego el resto de los líderes cruzados decidieron levantar el asedio y volver a Jerusalén. El destino estaba echado. La cruzada que con bombos y platillos había partido de Europa empezaba a oler a fiasco. En el sitio de Damasco fue evidente la separación entre orientales y occidentales. Los primeros demostraron con su desidia que tomar Damasco era un error y no hicieron mucho para lograrlo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Al poco tiempo, Damasco decidió entregarse a las manos de Nur al-Din. La ciudad nunca más confiaría en los cruzados. El Atabeg turco ahora gobernaba la gran mayoría de los territorios al oriente de los cristianos. La unificación musulmana seguía consolidándose gracias a la poca inteligencia política y militar de los divididos y pretenciosos nobles europeos. Conrado, después del fracaso de Damasco, decidió ahora sí tomar Ascalón. Sin embargo, el ambiente de desconfianza entre los cristianos se materializó en el nulo acompañamiento que recibió, por lo cual, ante el fracaso del sitio, el monarca alemán decidió volver a Constantinopla para establecer una alianza con Manuel I y volver a casa. Tras él, Luis VII volvía a Europa en 1149 para lidiar con su indomable esposa, Leonor de Aquitania. Everardo de Esbarrés, recién elegido gran maestre del Temple, también dejaba Tierra Santa. Parecía que en secreto contemplaba su pacífico retiro permanente con los hermanos cistercienses y no volver al conflictivo reino de Jerusalén.
Andrés de Montbard, el último de los 9 fundadores de la Orden del Temple que aún quedaba con vida y futuro gran maestre, describió la situación crítica del reino de Jerusalén en una carta que le enviaba a Everardo. Desde que nos hemos visto privados de vuestra querida presencia, sufrimos la desdicha de perder, en un combate al príncipe de Antioquía y a toda su nobleza. La mayor parte de los que condujimos para salvar Antioquía están muertos. Es una de las razones por las que no tememos fatigaros, suplicándoos que intentes traer con vos al mayor número posible de caballeros y escuderos. Es posible, pese a toda la diligencia que mostréis, que ya no nos encontréis con vida. También es de gran urgencia anunciar la probable destrucción de Tierra Santa al Papa, al rey de Francia, a los príncipes y a todos los eclesiásticos, a fin de comprometerlos en que nos socorran en persona o a que envíen subsidios. Everardo al parecer nunca respondió. Efectivamente se retiró a una vida monacal y fue reemplazado por Bernardo de Tremelaí. El Papa, el rey de Francia o los demás señores tampoco respondieron. ¿Haría falta una derrota aún más contundente para volver a mover a los europeos al rescate del agonizante reino cruzado? Solo hubo una respuesta a Montbard. Desde la abadía de Claraval, el ya anciano San Bernardo se lamentaba del destino de la cruzada que tan fervorosamente había impulsado. Malaya sean nuestros príncipes, en las tierras del Señor no hicieron nada bueno, y en las suyas, a donde volvieron a toda prisa, ejercen con inconcebible malignidad. Si venís, no tardéis, temiendo que ya no habréis de encontrarme, pues ya he sido acogido y no creo poder durar más tiempo en esta tierra. San Bernardo murió el 20 de agosto de 1153. En este panorama gris y deprimente, solo uno de los líderes cruzados parecía sacudirse y ponerse a trabajar. El ya por fin adulto Balduino III decidió, como decimos en Colombia, salir debajo de las enaguas de la mamá. Le pidió al patriarca Fulco que lo coronara como único rey de Jerusalén, a lo que Fulco se negó. En respuesta, Balduino hizo una procesión por las calles de la ciudad con una corona de laureles en un acto simbólico de autocoronación. La corte intervino y decidió dividir el reino en dos, una parte para la madre, incluyendo la ciudad de Jerusalén, y otra para el hijo en la parte norte del territorio. Para Balduino no fue suficiente, y unas semanas después invadió la parte del reino que le pertenecía a Melisenda, quien, atrincherada en la Torre de David, una de las principales fortificaciones de la Tierra Santa, decidió abdicar gracias a la mediación de la Iglesia. La guerra civil entre madre e hijo llegaba a su fin. Melisenda recibió la ciudad de Naús, a donde se retiró a un monasterio. No me van a decir que no estuvo bueno el chisme. Balduino III exageró un poco. Cuando tengan una relación tóxica con su mamá, solo váyanse de la casa. Tampoco es necesario empezar una guerra civil. Balduino, luego de este problemita familiar, decidió ahora sí pasar al ataque y apuntarle a Ascalón. La importante ciudad al norte de Gaza era la última plaza de los califas egipcios fatimitas en Palestina. Precisamente en Gaza los templarios tenían a cargo la fortificación de la ciudad, desde donde podían apoyar el ataque. Desde allí Bernardo de Tremelaí y sus caballeros detuvieron los refuerzos egipcios que llegaban para apoyar a la guarnición de Ascalón. Incluso rechazaron un sorpresivo ataque turco sobre Jerusalén. Paréntesis, quiero hacer claridad en algo. Ya habíamos hablado de que el Islam no era un grupo unificado. Los turcos de línea sunita estaban al norte, por ahora al mando de Nur al-Din, y al sur los califas egipcios que dominaban Ascalón, de línea chiita. No se agobien, veremos en detalle estas divisiones en un próximo capítulo. Estas victorias de los templarios enaltecieron el ánimo de los Frani, que decidieron, ahora sí por fin, ir al sitio de Ascalón. Los grandes líderes seculares y laicos con sus tropas se encaminaban a la ciudad costera. A la cabeza estaba Balduino III y el patriarca de Jerusalén. Además de Bernardo de Tremelaí, gran maestre templario, y Ramón del Puy, gran maestre hospitalario, en las filas de los cruzados estaban el arzobispo de Tiro, el de Cesarea, los obispos de Acón y Beirut, Hugo de Ibelín, Felipe de Naplusa, Gerardo de Sidón, entre otros. Estaba además un tal Reinaldo de Chantillon, un conflictivo noble que había llegado en la Segunda Cruzada y que sería protagonista, no tanto para bien, en los destinos del reino de Jerusalén en el futuro próximo. Los cruzados sitiaron la ciudad por tierra y por mar, hasta que lograron abrir una brecha en la muralla. Y aquí un confuso hecho manchó la reputación de los templarios. Según el cronista Guillermo de Tiro, una vez abierto el boquete en el muro, varias tropas cruzadas ingresaron a la ciudad. Bernardo de Tremelaí y 40 de sus hermanos se plantaron en la muralla, evitando la entrada de más tropas cruzadas.
Según el mismo Guillermo de Tiro, esto lo hizo el Gran Maestre para asegurarse el importante botín que lo esperaba en la ciudad. La maniobra le dio tiempo a la defensa de reparar la brecha y al notar que nadie seguía a los hombres del Gran Maestre templario, contraatacaron. Mataron a Tremelaí y a sus caballeros que terminaron colgados en la muralla de la ciudad. El historiador George Bornonov asegura que Guillermo de Tiro tal vez juzgó mal a los templarios y que estos lo que pretendían era salvar el ejército cruzado de una posible emboscada al interior de la ciudad. A decir verdad, la actitud de los templarios y lo mal que les salió la maniobra, casi que sacrificando sus vidas, no demuestra una ambición enceguecida por el botín. Suena ilógico que un veterano de guerra como Tremelaí creyera que en algún momento podía tomar la ciudad y su botín con solo 40 soldados. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Se animan a responder en los comentarios? ¿Fueron los templarios en extremo ambiciosos o en extremo valientes? Como sea, la fuerza sitiadora logró reponerse de la muerte de Tremelaí y reanudaron el asedio. La ciudad finalmente capituló el 19 de agosto de 1153. Nur al-Din respondió con una serie de ataques que se convirtieron en una confusa sucesión de escaramuzas, dejando victorias y pérdidas para uno y otro bando. Balduino, en este panorama, decidió casarse con Teodora, nieta del emperador Manuel I Comneno, lo cual estableció una momentánea alianza con Bizancio, aunque Manuel continuó con un trato moderado hacia Nur al-Din. Una vez más se mezclaba la espada y la diplomacia en Tierra Santa. De alguna forma, Balduino III logró estabilizar las fronteras del reino y un poco subsanar la terrible Segunda Cruzada. El rey murió el 10 de enero de 1162 en Beirut. Incluso el mismo Nur al-Din lamentó la muerte de Balduino y decidió no atacar a los Frani en medio de las ceremonias fúnebres. El hermano de Balduino III, Almarico I, le sucedió como rey de Jerusalén. En los últimos años de Balduino, la Orden del Temple tuvo como gran maestre al legendario, pero ya anciano, Andrés de Montbard, quien solo estuvo 2 años comandando a la orden. En 1156 fue reemplazado por Bertrand de Blanchefort. En resumen, dejamos de nuevo el reino de Jerusalén en un débil equilibrio, después de una pomposa nueva cruzada que más que beneficios casi termina por enterrar al reino latino. Los potros debieron hacerse cargo de la situación a la partida de los grandes señores europeos y, con la ayuda de las órdenes templarias y hospitalarias, hacerle frente a un enemigo que avanzaba en un proceso de unificación. Este proceso, iniciado por Zengi y continuado por Nur al-Din, se terminaría de consolidar gracias al sobrino de uno de los generales kurdos. Este nuevo líder del Islam crearía un imperio que tendría un único fin: acabar con los cruzados y devolverle Jerusalén al Islam. Pero, ¿cómo llegó el Islam desde Mahoma hasta este momento? En el próximo capítulo dejaremos por un momento a los belicosos e intrigantes Frani y nos devolveremos unos 4 siglos para explorar el mundo islámico. ¿Qué les parece? No olviden seguirme, darle like, activar las notificaciones y comentar para seguir apoyando este proyecto. Nos vemos de nuevo en nuestro próximo viaje.